Formulo 4 propuestas que un tanto pretenciosamente digo 4 premisas para un constituyente. Establecer una relación armónica entre naturaleza, espacios construidos y seres humanos, condición de sustentabilidad. Eso significa controlar férreamente al capital financiero inmobiliario y propiciar una distribución progresiva de la renta. El valor del que se apropia las empresas inmobiliarias es monstruoso y a la ciudad le dejan un desastre a cambio, ¿no? Tener un sistema de planeación del desarrollo elaborado con participación ciudadana. Esto supone un ejercicio en doble dirección. El ciudadano, a partir de su colonia, de su barrio, de su pueblo, no tiene una percepción de lo que pasa en el conjunto de la ciudad, cuáles son las reglas que rigen el funcionamiento de la ciudad. Viceversa, los planificadores, sentados en su gabinete y analizando la estructura del área metropolitana o de la ciudad, no tienen la percepción de lo que ocurre en los barrios y en las colonias. Entonces, se trata, el ejercicio de planeación democrática, de conjuntar estas 2 posibilidades, debatir, discutir, hasta que se llegue a un consenso. Planeación es concertación, respaldo lo que dice Marco, aquí sector privado, sector social y sector público intervienen en una misma mesa para llegar a un acuerdo. Impulsar una participación ciudadana activa, democracia participativa, en la programación del gasto público, en los programas operativos anuales y en el control de gestión. Por eso es bien importante la estructura de alcaldías y cómo se organice la administración de esas alcaldías, para que el ciudadano, con cierto grado de proximidad a esa gestión, tenga la posibilidad de definir prioridades y de controlar esa gestión. Significa mayor proximidad entre gobernantes y gobernados en todos los niveles, redimensionar las delegaciones y subdividir a estas en espacios territoriales cuya dimensión facilite el control ciudadano. Recuperar el papel rector del Estado, desarrollar una institucionalidad racional, eficiente, moderna, que responda a las necesidades de los habitantes, no de los funcionarios ni del capital privado, que sea espacio de gestión, no de lucro político, ni de negocios particulares, ni de corrupción. Fíjense, un dato, me voy a exceder un poquito. Sí, no pasa Cuando nada. tomó la administración el ingeniero Cárdenas había 228,000 empleados públicos. Ya era una barbaridad. Hoy hay más de 300,000. Y en el camino se subrogaron y concesionaron un montón de prestaciones de servicios que eran atribución del gobierno, atribución directa del gobierno. Y por último, desarrollar un sistema de comunicación, de medios de comunicación propios de la ciudad, no del gobierno, con capacidad para encarar la disputa cultural que el momento impone, romper con la espectacularización de la vida y la política, la lógica del consumo, la enajenación del pensamiento y la mercantilización de las ideas y los individuos, informar y dialogar, explicar políticas y programas y apuntalar la construcción de una ciudadanía solidaria y comprometida con la ciudad. Yo también quisiera compartir algunas propuestas que podemos empezar a considerar en lo que se refiere a la planificación, a la planeación democrática para lograr de verdad una democracia en la ciudad. Existen nueve elementos que pueden integrar esta democracia urbana y que podríamos considerar en el constituyente. Una es el respeto a la garantía efectiva de los derechos civiles y políticos en las ciudades, un poco tiene que ver con lo que hablaba de participación ciudadana.
La proscripción de gobernar para intereses privados en las ciudades, que retoma un poco lo que dices, la ciudad está construida por intereses mercantiles y comerciales, no por los intereses sociales de la población. La producción del espacio público y bienes públicos idóneos en las ciudades, la provisión efectiva de servicios urbanos en las ciudades, la producción de policentrismo urbano, que retoma un poco la historia que nos compartía Marco, en lugar de que un vecino de Xochimilco tenga que desplazarse durante 1 hora y media para ir a trabajar a Santa Fe, que también tenga espacios, fuentes de trabajo cerca de los lugares donde vive la población. La distribución socioespacial de los bienes públicos y servicios urbanos bajo un criterio de universalidad, la integración social, territorial y política de los ciudadanos en su ciudad, la inclusión de procesos de participación ciudadana y gobernanza en la planeación y la definición de políticas urbanas y la capacidad y posibilidad de apropiación pública de los espacios y bienes públicos de la ciudad. Y bueno, para terminar, también tenemos que considerar, y el constituyente tiene que hacerlo evidente y explícito, tenemos que darnos cuenta el tipo de ciudad en la que vivimos. Nosotros la Ciudad de México no es la ciudad multicultural y digna de campañas publicitarias de turismo, como se esfuerza el gobierno de la Ciudad de México en vendernos, como nos pintó el New York Times hace un par de meses, nombrándonos el destino número 1 para viajarnos. La Ciudad de México no solo es Reforma, La Condesa y Polanco, la Ciudad de México es una ciudad muy desigual, donde segregamos a las personas, donde miles de personas no tienen acceso al agua, donde no hay seguridad ciudadana, donde no tenemos espacios públicos ni acceso al medio ambiente de la misma forma para todos, y donde no todos gozamos de nuestros derechos políticos. Entonces, el constituyente debe de ser evidente en este tipo de ciudad, ¿no? Y nosotros como ciudadanos saber qué tipo de ciudad queremos, como lo decía Marco, que imaginemos y nos apropiemos de este proceso para de verdad construirla toda, qué tipo de ciudad queremos, no hacer efectivo nuestro derecho a la ciudad. Creo que a la Carta de los Derechos que se ha trabajado desde el gobierno anterior, pero que hoy estaría casi como primer capítulo para abrir el constituyente, es decir, todo lo que tiene que ver con las garantías y con los derechos propiamente de los ciudadanos. Creo que la Carta de Derechos, para construir lo que deberíamos pensar que es el ciudadano ejemplar del futuro, es una Carta de Derechos y de deberes de los habitantes y de los ciudadanos. Porque venimos de muchas situaciones de injusticia, de abusos, de autoridad, pero a la hora de construir y pensar que la democracia de fondo no es nada más el gobernante que elegimos, sino es nuestro vecino, es nuestro compañero de trabajo, etcétera, tenemos que tener también mucha conciencia sobre lo que son los deberes, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy lineal, puros derechos, y a la hora que yo protesto con un vecino porque me tiró la basura, me acusa con derechos humanos porque lo vi feo, ¿no? Y entonces hay una conflictividad por la falta de lo que son propiamente las responsabilidades. La idea del espacio público que tenemos es muy elemental, o no es de nadie o es del gobierno. Entonces, pues si es del gobierno que odiamos tanto, pácatelas, ahí va la basura, o ahí va el bote, o ahí va el apartado, o va lo que sea, porque finalmente no es de nadie. Y el que me quiera reclamar, podemos entrar en conflicto comunitario o vecinal inmediatamente. Otra, yo creo que el constituyente tiene que dejar establecido cómo se arma y en qué tiempo el Programa General de Desarrollo Urbano, y no hacerlo un asunto crónico al año 3000, que prácticamente hoy se volvió endémica la discusión, y por una razón. Yo creo que los ciudadanos entran en mucho conflicto con la propia autoridad, porque si me quieren hacer un deprimido y un puente, o un segundo piso, etcétera, que me va a tapar el tráfico, me va a generar molestias,
Yo lo que quisiera saber como vecino o como beneficiario o perjudicado a un lado de una obra de esta naturaleza, incluso si se construye el metro, es hacia dónde va, cuál es el plan maestro de la movilidad hacia el futuro. ¿Qué es lo que me están ofreciendo? Yo quisiera ver la maqueta de lo que fue el primer tramo del segundo piso y luego el segundo piso, con qué conecta, hacia dónde va, cuál es la idea de la movilidad hacia el futuro que me están construyendo. El problema está de que estamos viendo y debatimos y nos conflictuamos en cada obra y en cada circunstancia, y entonces tapamos, nos echamos encima, protegemos el arbolito, etcétera, porque no tenemos una visión ni de corto, ni mediano, y menos de largo plazo. Entonces, la idea de la construcción de este plan maestro, de la gran infraestructura para lo que será el plan de la movilidad hacia el futuro, yo creo que tiene que estar inserto en cómo se construye esta visión para que sea compartido pues prácticamente por todos los ciudadanos hacia dónde vamos a crecer, cómo queremos crecer y las obras que se van a ir desarrollando. Y no es un asunto nada más de un gobierno, sino que tiene que ser un asunto en 20 años, en 30 años, tenemos que construir en este sentido. Tercera propuesta, van a ser 5, nada más rapidísimo me voy. De los 6 millones que entran y salen, que están entrando y saliendo a la ciudad central, muchos de ellos, esos 6 millones que vienen de ese millón de viviendas que se construyeron, que son ciudades dormitorios y que son municipios prácticamente abandonados con una gran cantidad de vacíos donde se da las muertes, se da la violencia, se da porque pues yo robo de este lado y pues prácticamente me voy y me refugio en el municipio de enseguida y a ver si me pescan, ¿no? Es un estado de vacío. Una propuesta es que el territorio de la Ciudad de México, y aquí va a haber afectados, ¿no?, es que se ponga en plebiscito, en referéndum, en los municipios conurbados y se vayan incorporando los municipios y que decidan o siguen perteneciendo al Estado de México o se incorporan a la nueva entidad Ciudad de México. Dicen algunos compañeros, ¿no?, muy respetables, que han trabajado mucho el tema, dicen esto es hacer una gran megalópolis, pero si le metemos una estructura policéntrica con un emparrillado de pequeñas alcaldías donde cambiamos la situación, hoy en Iztapalapa, en Nesa, en Ecatepec, muy pocos gobiernan a muchos. Si cambiamos los términos y muchos gobiernan a más pocos, yo creo que podemos cambiar la ecuación y acercar justamente pasar de la idea de la gobernabilidad a una idea de gobernanza con una cuestión de democracia participativa central. Y aquí entra un tema, nada más que lo quiero anotar dentro de esa misma estructura, particularmente las alcaldías, que sería de un gran beneficio, es toda la cuestión del sistema de justicia cívica. No tienen que el señor que se orina en la Roma, se lo llevan hasta Buenavista o hasta una delegación, pues y en el caminito, pues ya sabemos qué es lo que pasa, por lo general. Y entonces pasa de un delito que se puede arreglar con la fuerza moral de la comunidad, de repente ya se criminalizó y ya se volvió un elemento de extorsión. Yo creo que tiene que, sobre la base de la identidad histórica, cultural, pues de las actividades, se pueden determinar lo que sería esa composición de alcaldías. Y una cuestión que tiene que ver, si nosotros pudiéramos vanguardizar, es un elemento de mucha polémica, puede ser de mucha polémica, pero yo creo que para el sistema de elección y de la integración del Congreso y de las propias alcaldías, desaparecer las plurinominales. Es decir, si van a ser pequeñas alcaldías y hay una redistritación, yo creo que podríamos irnos hacia un cambio de esquema en la construcción de la situación política, porque vamos a tener alcaldías con una frontera de un partido uno, con un candidato independiente otro, pero va a ser pegadito
y obviamente qué es lo que une, qué es lo que separa las responsabilidades, independientemente de quién esté gobernando. Creo que esos son los grandes problemas y los grandes retos que tenemos que hacer, casi como el jazz, ¿no? Que es, hay una columna vertebral, hay una nota, una partitura, pero cada una de las partes de los instrumentos tiene libertad de creación, tiene libertad de trabajo, etcétera, y otra vez se juntan y otra vez son lo mismo, como señalaba un tanto Carlos Labore, donde tenemos conciencia de toda la ciudad, aunque seamos amantes y vivamos en nuestro barrio y lo queramos mucho y no salgamos de él, pero sí tenemos también conciencia de cómo se mantiene toda esa gran estabilidad en la gran Ciudad de México, que yo creo que puede ser, y acabar con esa división artificial política entre municipios y delegaciones que únicamente le ha servido para imponerle a la capital, a la ciudad, una cantidad de intereses que van sustancialmente, pero fundamentalmente en contra de cualquier viso de planeación democrática, sustentable y sobre todo de largo plazo.